Bueno, José Luis Merino, doctor, es capitán, piloto, aviador, médico cirujano y miembro de la Asociación Mexicana de Medicina de Aviación. En grandes rasgos, porque también, o sea, tiene muchísima trayectoria. La verdad es que me echaría aquí 2 horas leyendo su currículum, pero en grandes rasgos, pues piloto, oftalmólogo, cirujano, doctor, súper reconocido en México y en Latinoamérica. Bienvenido, ¿cómo está, Capidoc? Muchísimas gracias, Alejandra. Gusto en saludarte, desde luego, y muchísimas gracias a Servicios de Aprendizaje Aeronáutico que me hicieron el favor de invitar a esta quinta maratón. Por supuesto, tuve el honor y el gusto de participar en la primera maratón que se desarrolló precisamente el año pasado al inicio de la pandemia. Entonces, por supuesto, en esta quinta maratón tuve el gusto de ser invitado también tanto por Servicios de Aprendizaje Aeronáutico como por Asociación Latinoamericana Aeronáutica y de Seguridad Operacional, a quien les agradezco esta amable invitación. También le envío un cordial saludo a mi amigo Ulises. Ulises, tuve el gusto, el honor también de conocerlo en Guatemala, en un congreso de centros de instrucción aeronáutica hace como 2, 3 años, ya ni me acuerdo, ¿verdad? Entonces tuve el gusto, el honor de conocerte por allá, mi querido Ulises. Y pues qué bueno que dieron la oportunidad en esta quinta maratón, pues de hablar un poquito de lo que es la medicina de aviación, la medicina aeroespacial y fundamentalmente relacionarlo esto con los factores humanos y no solamente la seguridad operacional, sino que yo he incluido en esta conferencia que quiero platicar con ustedes, pues en este ratito de 20 minutos que tenemos, porque es importante la medicina de aviación, desde luego en la seguridad nacional y en la seguridad de un Estado, por supuesto, que es un elemento tan importante. Es importante mencionar que en muchas ocasiones llega a confundirse lo que es la medicina de aviación únicamente con la generación de los exámenes psicofísicos que se realizan cada 6 meses, cada año, cada 2 años, dependiendo de la edad, obviamente, del elemento del personal técnico aeronáutico. Se llega a confundir completamente esta situación, ¿verdad? Sí, desde luego, con lo que es realmente la medicina de aviación o la medicina aeroespacial. Porque realmente la medicina de aviación no es solamente revisar a un tripulante de cabina, no es solamente revisar a un piloto y ver que esté en condiciones óptimas y mandarlo a volar, sino que esto es mucho más, por supuesto. Entonces, pues me gustaría como un preámbulo hablar un poquito sobre lo que es la medicina de aviación o la medicina aeroespacial, mejor dicho. De hecho, el término más correcto es de medicina aeroespacial. En primer lugar, quiero mencionar que la medicina aeroespacial es una especialidad de la medicina, es una especialidad médica. Digamos que para ser médico aeroespacial no se estudia medicina aeroespacial de facto en un principio, sino que se tiene que ser médico cirujano por licenciatura en un principio durante una carrera universitaria de 5 a 6 años, 7 años en algunos lugares, para posteriormente realizar una residencia médica que puede tener una duración de 3, 4 o 5 años dependiendo de la especialidad que obviamente que se elija. De hecho, debo de comentar lo siguiente, yo no soy médico aeroespacial en el aspecto que tenga la especialidad propiamente dicha, porque lamentablemente en el país, en mi país, ¿verdad? Sí, no se ha desarrollado la residencia médica de una manera tan, obviamente, tan florida como en otros lugares, como en Colombia, que sí está completamente desarrollada. Entonces, aquí en México únicamente los médicos, digamos, del Hospital Central Militar, los que son los militares, tienen acceso a esta especialidad. Se vendan 1 o 2 o 3 plazas para personal civil, pero realmente son muy limitadas. Entonces, el entrenamiento que tengo yo es mediante cursos y diplomados. De hecho, yo tengo diplomado en medicina aeroespacial por la Universidad de Sonora aquí en México, y eso pues me brindó el honor de durante algún tiempo ser presidente del Comité Científico de la Asociación Mexicana de Medicina de Aviación. Soy miembro del Colegio Mexicano de Medicina Aeroespacial, perdón, y de la Asociación Mexicana de Medicina de Aviación, como ya mencionaba Ale Cerezo. Bueno, pues como comentábamos, es una especialidad médica, es decir, son estudios de posgrado los que se tienen que realizar posterior a la realización, obviamente, de la licenciatura en sí. Sin embargo, ¿qué es la medicina aeroespacial? ¿Verdad? Por ejemplo, la dermatología, pues estudiamos la piel, la cardiología, estudiamos el corazón y sus funciones, la neurología, neurocirugía, las funciones del cerebro y del sistema nervioso central y periférico. La medicina aeroespacial, fundamentalmente, lo que hacemos es determinar cuáles son los cambios en el ser humano, los cambios tanto fisiológicos como fisiopatológicos que se presentan en el ser humano cuando este ser humano es inmerso o está asociado a ambientes extremos, como es la aviación, que es un ambiente completamente extremo. Sin embargo, también no se queda nada más ahí, sino que habla de los vuelos espaciales, por supuesto, el submarinismo e incluso la espeleología. Es decir, que el médico aeroespacial, ¿verdad?, brinda obviamente atención, desarrollo e investigación en otras áreas, no solamente en la aviación. Sin embargo, obviamente, por el tema que nos compete el día de hoy, que es la seguridad operacional asociada a los factores humanos de la seguridad aérea, pues obviamente hablaremos fundamentalmente del papel del médico aeroespacial en lo que es la medicina de aviación, por supuesto. Como ya mencionábamos, muchas personas en muchos lugares confunden al médico de aviación o médico aeroespacial con el que te dé el dictamen médico para decir si puedes volar o no puedes volar, pero realmente esto va mucho más de ello.
La medicina de aviación o medicina aeroespacial estudia también el efecto de cómo funcionan los diferentes medicamentos o fármacos en el cuerpo humano cuando es sujeto a ambientes extremos. No es lo mismo, ¿verdad?, consumir un medicamento, por ejemplo, en tierra, al nivel del mar, a estar consumiendo un medicamento o ciertos fármacos cuando nos mantenemos en una aeronave, por ejemplo, no presurizada, 12,000 a 14,000 pies, o incluso en una aeronave presurizada, 35,000 o 38,000 pies de altitud. El organismo se comporta de manera completamente diferente. Una de las áreas de trabajo que yo he desarrollado fundamentalmente aquí en México, es un área que yo he desarrollado que se conoce con el nombre de oftalmología aeronáutica, donde hemos creado, ¿verdad?, una serie, por supuesto, de disciplinas encaminadas a mejorar la seguridad de las operaciones aéreas, mejorando las destrezas, las capacidades y habilidades visuales del piloto aviador. Todo esto en pro, obviamente, pues de la seguridad operacional, por supuesto. Sin embargo, pues desde luego, las condiciones, desde luego, extremas en las cuales se puede enfrentar un piloto aviador son totalmente diferentes. De hecho, nosotros utilizamos mucho el simulador de vuelo. Los simuladores de vuelo llegan a utilizarse bastante, fundamentalmente para desencadenar en los pilotos o los aspirantes de pilotos, cuando estos son estudiantes que quieren ingresar a una carrera aeronáutica, para desencadenar ciertos cambios fisiológicos que no se presentan habitualmente en un consultorio convencional en tierra. No es lo mismo cómo se comporta, desde luego, el organismo a nivel de tierra en un consultorio donde podemos tener hasta incluso música ambiental, en un ambiente completamente controlado y relajado, a cómo se va a comportar este mismo organismo en una operación aérea cuando nos encontramos a más de 30,000 pies de altitud. La medicina aeroespacial también estudia de una manera muy importante la interacción que existe, la interfaz o interacción que existe entre los seres humanos y las máquinas, por lo cual se vale desde luego de los conocimientos de la ingeniería aeronáutica y de la ingeniería biomédica para obviamente poder contribuir en el desarrollo, por ejemplo, de cabinas de aeronaves desde el punto de vista ergonómicamente funcionales, desde el punto de vista ergonómico físico, ergonómico visual, etcétera, etcétera. Entonces, desde luego, también se estudia, digamos, la relación en la interfaz que existe, obviamente, entre el piloto aviador y estas cabinas, desde luego, entre las máquinas. Y desde luego, este es un elemento muy, muy importante. Dado su campo de conocimiento, el médico aeroespacial se dedica también, pues como ya lo comentamos, a la evaluación y certificación del personal técnico aeronáutico, pero no es únicamente lo que hacemos exclusivamente, ¿no? Y desde luego, todo personal relacionado con actividades de vuelo. Es decir, no revisamos nada más pilotos, sino, por supuesto, revisamos desde luego, personal técnico aeronáutico, en este caso lo que es tripulantes de cabina, mecánicos de aviación, de aeronaves, técnicos de mantenimiento aeronáutico, de planeadores y de motores, etcétera, personal desde luego de tierra, que obviamente está relacionado con la aviación, por supuesto, e incluso a los pasajeros. No hay que olvidar, obviamente, que los pasajeros son el elemento fundamental que da vida, por supuesto, a la aviación, particularmente la aviación de transporte y la aviación comercial. Entonces, la medicina aeroespacial, desde luego, tiene un rubro muy, muy interesante, desde luego, en la atención, por supuesto, del pasajero, o al menos debe ser. Y, por supuesto, sabemos todos que la aviación es un elemento muy importante estratégico en la seguridad de un país, la seguridad nacional. Todos recordamos lo que sucedió el 11 de septiembre, en el cual, obviamente, pues 2 aeronaves Boeing 737 fueron impactadas con las Torres Gemelas en Nueva York. Entonces, desde luego, ¿verdad? Sí, son elementos, desde luego, de seguridad muy importante y elementos, obviamente, de estrategia en la seguridad de una nación. Entonces, si existe, obviamente, una interacción hombre-máquina en la cual, desde luego, ¿verdad? Sí, un ser humano, perdón, sí, está operando una aeronave, desde luego, existen ciertas variantes que no son atribuibles a la máquina, no son atribuibles, obviamente, al avión, a la operación aérea en sí, sino, obviamente, son atribuibles a la conducta y las respuestas que puede presentar un ser humano, desde luego, a ciertos estímulos, por supuesto. Por lo cual, consideramos que la medicina de aviación es un elemento muy importante, no solamente en la seguridad operacional, sino en la seguridad nacional, desde luego, y pues desde luego hablando del ejemplo al cual me refería hace un momento. Pero ¿cuándo se dio la primera interacción hombre-máquina? Todos sabemos que el desarrollo de la aviación se presenta desde luego pues en las postrimerías del siglo XX, de los inicios del siglo XX, en el cual en 1903, ¿verdad? El Flyer 1 de los hermanos Wright pues levantó obviamente su vuelo, un vuelo corto, un vuelo pequeñito, ¿verdad? En Carolina del Norte, dándose por primera vez en la historia de la humanidad una interacción hombre-máquina con una máquina voladora. ¿Por qué? Porque no era realmente una aeronave como un globo, ¿verdad? Que era llevado de un lado al otro por el aire, por las corrientes de aire, sino que esta fue la primera vez en la cual una aeronave fue operada por un ser humano y fue dirigida, aunque fueron unos cuantos segundos, obviamente, y fue operada mediante un motor. Es decir, una aeronave mucho más pesada que el aire y que fue dirigida, por supuesto, por el ser humano. Pero ¿qué viene con esto? Desde luego, los accidentes. Ese es el problema, ¿verdad? Que se inició fundamentalmente con lo que inició la aviación.
De hecho, el primer fallecimiento asociado, obviamente, a la aviación fue precisamente un teniente del ejército de los Estados Unidos que realizó un vuelo, ¿verdad? Digamos, un vuelo con uno de los hermanos Wright a bordo del Flyer 1. El Flyer 1 se estrelló, ¿verdad? Obviamente el piloto sobrevivió, ¿verdad? Sin embargo, pero este teniente coronel de la Armada, del Ejército, perdón, de los Estados Unidos falleció, convirtiéndolo históricamente como la primera víctima en un accidente de aviación. Esto fue por 1904, 1905, allí en Carolina del Norte. Bueno, más de 100 años han pasado, obviamente, el desarrollo, obviamente, de la aviación. Sin embargo, ¿verdad? Los avances tecnológicos han sido, desde luego, abrumadores, por supuesto, en esta área, ¿no? Convirtiendo hoy por hoy la aviación en el medio de transporte, como lo quiera ver quien sea, el medio de transporte definitivamente más seguro que ha existido durante toda la humanidad debido al desarrollo tecnológico, obviamente, que se ha presentado. Para esto, pues me gustaría hablar de algunos hitos históricos, ¿verdad? En la aviación. En 1960, ¿verdad? Se introduce el primer motor a reacción, lo cual para mí pues, es un hito histórico impresionantemente importante, porque antiguamente las aeronaves, los aviones fundamentalmente pues utilizaban, eran aviones ya sea monomotores o bimotores o tetramotores incluso, que había aviones enormes en aquella época, pero eran aviones a pistón, con unos motores obviamente que tenían una gran movilidad, con una gran cantidad de partes, y obviamente entre más partes tiene un motor, hay más posibilidad de fallas. Entonces, la causa número uno de los accidentes de aviación antes de la década de los 60 no era por error humano, curiosamente, no era por factores humanos, sino que era por fallas técnicas, fallas en las máquinas. Entonces, a partir de 1960 se da este primer hito, por supuesto, ¿no? De hecho, me gustaría referir un elemento importante que tengo aquí anotado. De hecho, en la década de los 50, ninguna aeronave con dos motores podía volar rutas sobre el agua que lo alejaran a más de 60 millas, a 60 minutos, perdón, de cualquier aeropuerto alterno, porque se pensaba que si uno de los motores llegaba a fallar, o sea, ya se pensaba que podía haber esta posibilidad de una manera muy, muy importante. Se pensaba que si uno de los motores llegaba a fallar, el motor operativo solo podría mantener volando la aeronave un máximo de 60 minutos, por lo cual las aeronaves tenían que volar sobre rutas ineficientes cerca de la línea costera, por supuesto, ¿no? Es decir, si bien, por supuesto, en las listas de comprobación de emergencia en las aeronaves actuales tenemos obviamente la falla de motor como un elemento que se puede presentar, en aquella época se hablaba de la falla de motor como algo que prácticamente podía suceder en un altísimo porcentaje, cosa que ahora pues realmente no se presenta. Otro de los hitos históricos, obviamente, que desarrollaron una aviación más segura hoy por hoy, fue en el año de 1970 cuando se introduce por primera vez el radioaltímetro. Desde luego todos ustedes han escuchado hablar de este radioaltímetro, obviamente que nos habla de la distancia de la aeronave con desde luego la altura del terreno. Y este radioaltímetro desde esa época es obligatorio en toda aeronave mayor a 5.500 kilogramos. Y en 1990 pues aparece el famoso TICAS, que también conocemos todos nosotros, que es obviamente es la alarma obviamente de colisión, desde luego que se puede llegar a presentar en el aire, presentándose obviamente pues el desarrollo del TICAS 1, que es el Advisor, el TICAS 2, que es el Resolution, y el TICAS 3, ¿verdad? Que es uno que está no es que ya está desarrollado totalmente, que es el TICAS obviamente de banqueo. El GPW, el Ground Proximity Warning System, desde luego, pues que nos habla desde luego de la proximidad que hay con el terreno para evitar, por supuesto, desde luego, accidentes, particularmente en vuelos no visuales o en vuelos, por supuesto, que han entrado en condiciones de instrumentos en mala visibilidad. Entonces, todo esto ha hecho una aviación más segura. Pero, ¿qué está pasando? Sigue habiendo accidentes de aviación. Entonces, ¿por qué sigue habiendo accidentes de aviación? Fundamentalmente es por el factor humano, desde luego, ¿no? Lamentablemente el factor humano, desde luego, pues desde luego debido a esta interacción hombre-máquina, se ha presentado todavía problemas debido a esto. Desde luego sabemos que el ser humano es una persona que piensa, que siente, que tiene sentimientos, emociones, que llora, que se peleó con la esposa, que la abandonó el marido, etcétera, 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 situaciones que obviamente son terreno también de la psicología aeroespacial, de la psicología aeronáutica, que pueden llevar desde luego a un riesgo muy, muy importante, desde luego, ¿no? Bien, para la OASI, por ahí tienen un micrófono abierto, me parece, no sé si pudieran cerrarlo, porque me vicié un poquito, se los voy a agradecer. Sí, para la OASI, ¿verdad? La Organización de Aviación Civil Internacional, ha habido fundamentalmente a últimas fechas 4 preocupaciones muy, muy importantes, ¿no? Como son las Mid-Air Collisions, ¿verdad? Que es casi colisiones, desde luego, que obviamente a pesar, ya gracias al rendimiento del TICAS, pues obviamente han disminuido muchísimo este riesgo, desde luego. Sin embargo, esa ha sido una preocupación de la OASI, pero la runway incursion, las incursiones de pista, se siguen presentando aparentemente por fallas en el factor humano, particularmente en el no entendimiento entre el control de tráfico aéreo, ¿verdad?, con los pilotos de una aeronave en los aeropuertos, ¿verdad?
La pérdida de control en vuelo, desde luego ese es otro. La pérdida de control en tierra también es otro elemento importante. Y los famosos CFIT, ¿verdad? Que son obviamente una piedra en el zapato. El CFIT en la actualidad todavía sigue siendo una de las principales causas de accidente de aviación, que es el Control Flight into Terrain, en el cual una aeronave la cual se encuentra completamente operativa con una aeronavegabilidad desde luego impecable, ¿verdad? Se impacta obviamente, ¿verdad? A una velocidad de crucero, desde luego con el terreno, por supuesto. Se sabe que de 1980 a 1995 más del 50% de los accidentes se dieron fundamentalmente por este CFIT, desde luego. Entonces el papel de la medicina aeroespacial y la psicología aeronáutica, ¿verdad? Conlleva una gran responsabilidad, pues su impacto en el desarrollo y eficiencia del factor humano, ¿verdad? Sí, de las tripulaciones del vuelo durante su trabajo, obviamente es algo innegable, desde luego, ¿no? Porque como comentábamos, los accidentes por fallas técnicas han disminuido de una manera impresionante, pero los accidentes debido a factor humano se han incrementado, por supuesto. Los problemas de briefing de aproximación, los problemas de CRM, que no hay una comunicación eficiente. Todos hemos incluso hemos visto videos en redes sociales donde hay conflictos, problemas incluso entre el piloto con el copiloto de una manera muy importante, ¿no? Desde luego existen egos, desde luego en el personal aeronáutico, que a veces pueden poner en riesgo la operación, pero hay que recordar que no es nada más el ego del piloto del copiloto, sino que traen atrás a 150 personas, obviamente que están poniendo su vida, desde luego, en manos de este personal, y desde luego es muy, muy importante. Como ya mencionamos, la medicina aeroespacial va más allá de la determinación del estado de salud de un piloto para desarrollar su actividad aérea de una manera eficiente, eficiente y segura. Va mucho más allá de los exámenes psicofísicos. Lamentablemente, ¿verdad? La medicina aeroespacial en muchos estados, ¿verdad? No ha tenido un desarrollo profesional realmente adecuado como en lugares. De hecho, Colombia, en mi opinión, es un ejemplo, es un gran ejemplo de un gran desarrollo de la medicina aeroespacial. En México, obviamente, hemos tenido un poco de declive, lamentablemente. Estamos luchando por mejorar esto. Desde que Medicina de Aviación dejó de pertenecer a la antigua Dirección General de Aeronáutica Civil y actualmente pertenece a Dirección General de Medicina Preventiva y el Transporte, ¿verdad? Y pusieron nuevamente al personal aeronáutico, pues desde luego en donde se atienden pues el personal de autotransporte, como son camioneros, ferrocarrileros y marítimos, desde luego, como que se dio, desde luego, ¿verdad? Se le dio poca importancia, desde luego, a las revisiones, desde luego, y a la salud del personal de técnico aeronáutico. Y como mencionábamos, el piloto, ¿verdad?, está expuesto a condiciones, desde luego, muy, muy diferentes. Por lo cual, desde luego, estamos luchando porque esto se cambie, desde luego. También, desde luego, existe la corrupción en algunos estados que lamentablemente se generan, desde luego, pues que estos exámenes psicofísicos sean fraudulentos. Me parece que me queda solamente un minuto. Quería hablar un poquito más. Sin embargo, voy a hablar, ¿verdad?, de un caso que se presentó en el cual en Estados Unidos un piloto falsificó un certificado médico, lamentablemente, cuando padecía una diabetes descontrolada y un problema de cardiopatía coronaria en su corazón y sufrió un accidente, obviamente, pues desde luego fatal. Esto sucedió el viernes 22 de abril de 1966, en el cual una aeronave tetramotor a turbohélices Lockheed Electra 188 de American Flyers Airlines, una aerolínea de la época, despegaba del aeropuerto de Monterrey, en California, Estados Unidos, con destino al aeropuerto municipal de Atmore, en el estado de Oklahoma, en el vuelo 289. El vuelo, que era de 3 horas con 30 minutos, el avión, perdón, realiza su vuelo sin ningún problema, inician su procedimiento de aproximación y realizan, cuando llegan al aeropuerto, una aproximación circular. La aproximación circular se realiza cuando el viento, una de las causales es que el viento de la pista no es un viento favorable para poder realizar un aterrizaje. Entonces, obviamente el aterrizaje lo iba a realizar el copiloto, por lo cual lo hicieron por el lado derecho de la pista, lo hicieron por inicial izquierdo inicial derecho para la pista contraria. Y en ese momento, cuando regresaban el viraje para regresar a la pista, ¿verdad?, el avión entró en una picada incontrolable. ¿Por qué? Porque en ese momento volteó el copiloto a ver a su capitán, a su comandante, y el comandante estaba muerto porque había sufrido un infarto agudo de miocardio, necrosando la pared libre del ventrículo izquierdo prácticamente en su total. Sí, perdón, creo que alguien me silenció por ahí. Sí, había falsificado un certificado médico, lamentablemente. Entonces, obviamente, se presentó este accidente. Entonces, desde luego, el papel de la medicina aeroespacial, como ya lo mencionabas, no es solamente hacer una revisión, sino obviamente es hacer revisiones recurrentes, desde luego, y generar, desde luego, el desarrollo e investigación, por supuesto, en todos los factores, para con ello mejorar, desde luego, la seguridad de las operaciones aéreas, ¿verdad? Es algo lo que les quería platicar. Es poco el tiempo que tenemos, ¿verdad? Pero quise ser lo más puntual posible. No sé si alguien de ustedes tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda de lo que estuvimos platicando.
Capitán Merino, muchísimas gracias por la intervención. Como siempre, es un placer escucharlo. Todos los días uno aprende al escucharlo. Es muy agradable y muy ameno, y más la ponencia que hizo. Y pues nada, Alejandra, ¿qué nos tienes para complementar? Nada, pues felicitar al Capidoc como siempre por su aportación a esta charla y pues recordar que justo David y Mao pues los conocimos en La Rima en Veracruz en ese congreso y donde se tocó el tema justamente de la neuroeducación, un curso que justamente lo tienen disponible en la página de Aeroaprendizaje. Nada más recordarles a todos que pueden accesar a este diplomado de neuroaprendizaje que está disponible. Perfecto, pues muchísimas gracias a todo el staff, por supuesto, por haberme invitado a esta pequeña cápsula. Si alguien tiene alguna duda o alguien quiere platicar conmigo un poquito más sobre estos temas, si me permite, les dejo mi dirección de correo electrónico. Es Merino, como mi apellido, Merino DR, Delta Romeo, merinodr@hotmail.com. Entonces, si alguien desea pues platicar un poquito más a fondo sobre estos temas, ¿verdad? Desde luego me encuentro a sus órdenes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, capitán. A ustedes.